Muy buenas, Sergio, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí esperando a ver a qué me sometes, a qué preguntas me sometes. Me Mira, siento como un examen, no, hombre, te las he chivado además antes. Eh, no, pero vamos, antes, 10 segundos antes, porque 10 la audiencia segundos sepa antes, que no, sí, no he claro. tenido tiempo de preparar nada. Pero son muy facilitas, o sea, Vale, vamos, vale, tú vale. mismo me lo has dicho, o sea que... nada, bueno, era tener una conversación para cerrar un poco la serie, porque como sabes en mi news, bueno, me leí tu libro Sapienciología Ujú. y la verdad que me encantó, hasta el punto de que es el único libro, bueno, alguno ya antes, pero que le he dedicado una serie en la newsletter. Es un libro que va sobre la sabiduría y me gustaría un poco así, a modo de cierre de la serie y aprovechando que voy a lanzar la última edición, pues tener una conversación contigo sobre algunas ideas, que nos cuentes un poco más los trapos sucios y la cara menos bonita de cómo nace el libro y la buena también, pero lo que no se ve. Vale. Así que la primera pregunta un poco obligada es cómo nace Sapienciología, el libro. Pues la historia es bastante trivial porque yo me sentía como en deuda con los suscriptores de pago de la newsletter Sapienciología, básicamente porque no ofrezco mucho más de lo que ofrezco a la versión gratuita. Es una cosa que debo corregir. Pero como había mucha gente que estaba apoyándolo desde hacía muchos meses y gente incluso que había pagado por un año, pues quería hacerles un regalo. En un principio era básicamente coger lo que yo consideraba que eran los artículos o las entradas más interesantes de la newsletter y a lo mejor pues añadirles alguna coda o ampliar algún tema, convertirlo en libro y regalarlo sin más. Pero poco a poco me fui como engorilando a medida que iba escribiendo, poniendo cosas, me di cuenta de que incluso podía generar pues, una estructura interesante, interconectada. A medida que estaba haciendo todo eso salió la imagen del pulpo también, que era una cosa que no estaba preparada. Y, y poco a poco me di cuenta de que el libro se estaba convirtiendo, sin yo pretenderlo, es probablemente mi mejor libro. En el sentido de que había sido capaz de sintetizar muchísimos años de lecturas y de reflexiones de una manera elegante, sencilla y sobre todo sin ser demasiado dogmático. A veces sí que lo soy, porque yo creo que es inevitable de vez en cuando pues tomar algún tipo de dirección y que luego la gente decida no si ir por ese camino. Pero en general hay muchas preguntas abiertas, hay muchas de hecho contradicciones, yo mismo me quito la razón y la idea básicamente es remover el avispero, digamos, para que la gente, pues lo típico, la gente pues salga de su marco y se atreva a explorar otras sendas, aunque luego regrese de nuevo a su refugio. Total, o sea, a mí lo que me ha gustado mucho es que tiene ideas muy diferentes, contraintuitivas, y que es un poco como un paseo casi con un amigo que te va diciendo, pues esto lo veo así, pero de repente tu amigo cambia de opinión y te enseña pues la perspectiva de otro autor y no sabes muy bien qué piensa ese amigo, pero dices, joder, me está ayudando como a entender un poco mejor el mundo, aunque ni siquiera acabes con una idea más clara de cómo es el mundo, pero sí que entiendes un poco más esas contradicciones y esos desvíos. El libro nace, ¿no?, de cuadernos que tú tenías, que a lo largo de los años has ido apuntando ideas Ujú. y ahora está evolucionando en una colección de libros, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito más de cómo esas notas un poco... Tú tienes una serie de cuadernos, ¿no?, que apuntas solo lo súper importante y relevante Sí. durante décadas, ¿no? Y luego los has convertido en este libro Ujú. y va a haber más libros, ¿no? Sí, bueno, esto nació básicamente a raíz de un programa de radio, escuché un programa de radio nocturna, escuché a una persona que llamaba que le gustaba mucho apuntar en una libreta a mano todas aquellas cosas que leía que le parecían interesantes o cualquier tipo de conclusión, esquema y demás. Y esto lo escuché básicamente con 13 años, una cosa así. Vale. Y yo, pues, bueno, me pareció una buena idea. Cogí una libreta bonita que tenía por casa y empecé la aventura. Bueno, bonita no era muy bonita, era realmente a toro pasado, cuando nacieron se pusieron de moda las moleskines en España y tal, que ya empecé con ellas. Comparado con las moleskines, claro, eran libretas infantiles casi. Em, pero bueno, empecé a hacerlo. Recuerdo que lo primero que escribí en esa libreta fue
un poema de Baudelaire, Las flores Vale. del mal. Y para que veas que ya era muy profundo, yo con 13 14 años era una... Iba como de persona maldita, en fin, mucho postureo. Y la cuestión es que me gustó la sensación y por alguna razón extraña nunca le he abandonado. Y yo te digo, empecé con 14 años y ahora tengo 46 años. O sea, llevo 30 años escribiendo estos cuadernos. Tengo casi 20 cuadernos. Joder. Y la cuestión es escribirlos siempre a mano porque entiendo que he leído algunas cosas sobre ello, que el aprendizaje, la reflexión, todo, en fin, la cognición en general no es algo que está circunscrito al cerebro, sino que también está involucrado el resto del cuerpo. Entonces hay estudios que hablan de cinética, movimiento de manos, posición corporal, todo eso influye en cómo asimilas el conocimiento y cómo te relacionas con él. Y una vez leí un libro titulado La mano, no recuerdo el Vale. autor, donde establecía una hipótesis, a veces un poquito aventurada, de que realmente el movimiento de la mano a la hora de hablar, de escribir, demás, pues estaba conectado profundamente con la cognición y que por eso habría que hacer una gran defensa, ¿no?, de la escritura a mano. Y bueno, también es una forma también como quien hace punto de cruz. Me relaja estar ahí pasando a limpio todos mis apuntes, reflexiones y demás. Y entonces, como bien dices, el primer volumen de Sapienciología parte de, bueno, pues de una compilación básicamente de las últimas libretas que tengo escritas, que son las más interesantes seguramente. Pero si nos vamos un poquito para atrás, pues tengo también, creo, perlas que vale la pena rescatar y que en breve pienso también publicar, ¿no? Debido al éxito, no tanto crematístico o de volumen de Sapienciología, sino al feedback que he recibido, el hecho de que tú mismo me hayas brindado tu espacio para hablar en Es muy bueno exclusiva el del libro, ¿eh? libro, me parece, vamos, un honor. Pues debido a este buen feedback, pues he decidido escribir una segunda parte, una tercera parte, y es probable que aparezcan más en el futuro. Bueno, pues voy a intentar darle, no sé, crear una especie de biblioteca, todas además con el mismo aspecto decimonónico, como de libro encontrado en la guardilla, ¿no? ¿Y cuál ha sido la última nota que has apuntado en tus cuadernos? ¿Te acuerdas? O Pues mira, a ver, ahí no lo tengo aquí, pero bueno, tengo aquí una cosilla que a lo mejor está en sucio, ¿eh? O sea, no lo he pasado a vale. limpio todavía. Primero lo escribes en el ordenador y luego Ah, lo... depende, a veces son Vale, notas de voz. A vale. veces son cosas que escribo en el ordenador, a veces son hojas de un libro que les hago una fotografía, o Y arrancas, ¿no? incluso También corre el rumor. corre rumor, y es cierto también, que Vale. a veces arranco páginas de libros básicamente porque no puedo guardar todos los libros que leo. Estamos hablando de miles y miles, no caben en casa, no caben. Sobre todo, bueno, sí que cabrían a lo mejor si hubiera una especie de cueva de libros, pero a la hora de hacer yo me he mudado muchas veces, cada vez que hay una mudanza es un horror, un horror. Entonces voy como soltando lastre en cada mudanza. Y para no tener que soltar tanto lastre, pues yo ya voy al grano y arranco páginas y las clasifico y ya está. Pero no lo hago tanto porque ahora leo mucho más en ebook. Vale. No soy tan sacrílego. Bueno, pues básicamente lo que he apuntado es que básicamente son 5 puntos sobre epistemología política que hay que Vale. tener en cuenta a la hora como una base, digamos, a la hora de enfrentarse a cualquier cuestión política, ¿no? Primer punto, cómo las lealtades grupales distorsionan la cognición política, cómo se coordinan las tribus políticas para promover, proteger y racionalizar narrativas compartidas, de qué manera el pensamiento y la comunicación política están sesgados, las fuentes de la ignorancia y las percepciones erróneas políticas, y finalmente, por qué muchos análisis influyentes de nuestros problemas políticos y epistémicos, en términos de desinformación o de fake news, son confusos o son objetables. O sea que en este caso es una nota que incluso te sirve a ti de índice, no es tanto el contenido, sino cómo estructurarías tú un campo, ¿no? Acercarte a un...
Es casi como una especie de, sí, de índice para tener en cuenta a la hora de abordar cualquier tema epistemológico político. Yo creo que si tienes en cuenta estos puntos, sobre todo el último, que es el más quizás contraintuitivo, sobre todo ahora que estamos viviendo una época de hablar mucho de los bulos y de la máquina del fango y tal, a mí me parece mucho más interesante, aunque evidentemente existe esta desinformación y la información es necesaria. Yo creo que no es tan exagerado como se vende y que la relación con la información es mucho más bilateral. Es decir, que no tanto el desinformador está interesado en desinformarnos, como también nosotros anhelamos ser desinformados o buscamos fuentes de desinformación para que estén alineadas con nuestros prejuicios. No te manipulan, manipulas a los demás para que te manipulen, ¿no? Eso. Mítica, mítica frase. Bueno, escribiste una edición en Kaizen sobre eso y tenemos la broma. Vale, pues ahora te voy a pedir que en una frase, es un libro complejo, complicado, con 9 dimensiones o 8 patas y una cabeza, ¿no? Porque el símbolo es el pulpo de la sabiduría. ¿Cómo lo describirías en una frase, este libro? Eres más tonto de lo que crees y nunca vas a ser mucho más listo. Vale, vale, Y con entre paréntesis, y es mejor que no aspires a serlo. vale, vale. O sea, ese sería como el libro de lo que va. Ese Sí, es sí, el tema. es un libro sobre sabiduría y cómo alcanzarla, pero a la vez es una advertencia de que seguramente no la vas a alcanzar como tú crees que la vas a alcanzar y es contraproducente que la alcances. Vale. Tú, como O sea, individuo, ¿eh? O sea, no como red, que eso es otro tema, que si quieres luego lo hablaremos más adelante. ¿tú crees que la sabiduría no es algo deseable en un individuo? No, ¿Por qué? porque vivimos en un mito muy arraigado, que es un tema que desarrollo con más amplitud en el último capítulo, creo que Sí. del libro, que es Olos. Hay un mito muy persistente sobre el individuo, sobre el genio, sobre el inventor. Cuando rastreas, por ejemplo, los epónimos, ¿no? de las innovaciones y demás, pues siempre estamos hablando de la teoría de Darwin, el darwinismo, el no sé qué, el no sé cuánto. Siempre estamos obsesionados con quién inventó el teléfono, por ejemplo, quién hizo qué, quién conquistó tal. Y yo tengo una visión cada vez más sistémica de todos estos asuntos y más de red. De hecho, creo que en el propio libro también señalo que nuestro cerebro ha ido creciendo gracias a la evolución, porque un cerebro más grande es un cerebro más inteligente, con lo cual eso es una ventaja, ¿no? Adaptativa. Pero llegó un momento en la evolución donde, además de que se daba la circunstancia de que el canal del parto, por ser bípedos en la mujer, es más estrecho, con lo cual a la hora de tener un hijo, ya nace el hijo a medio hacer, porque si no la cabeza no cabría. Por eso somos la especie más dependiente de nuestros padres. La mayoría de las especies son bastante autosuficientes porque ya nacen hechas. Nosotros nacemos como a medio hacer porque si naciéramos hechos no cabríamos por el canal del parto. Tenemos un cerebro demasiado grande. Y hemos hecho esa concesión de nacer a medio hacer, con lo cual la otra concesión que hemos tenido que también admitir a nivel adaptativo, dado que nuestro cerebro no puede ser mucho más grande. De hecho, para poder calcular bien, pues eso, posibilidades, racionalizar y demás, debería estar un cerebro muchísimo más grande. La otra concesión, como digo, es que nuestro cerebro se ha hecho más pequeño a medida que hemos agrandado el cerebro social, que es esa especie de cerebro que nos conecta unos con otros. Entonces, yo sostengo, como muchos otros autores, que somos una especie eminentemente social y que nuestra gran ventaja reside precisamente en eso. Entonces, resulta más adaptativo saber copiar creativamente a los demás y fijarte en cómo los demás te miran y te juzgan y de alguna manera adaptarte, ¿no? A los códigos, a las normas compartidas y demás. Eso resulta mucho más funcional que no un tipo solo yendo contra todo. O esa frase que lo resume también de es mejor ¿cómo era? Es mejor equivocarse solo, no, al revés. Es mejor, Equivocarse con la mayoría que... exacto, que acertar solo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de veces
la mayoría acierta. O al menos, si no acierta, están en grupo. Con lo cual se apoyan unos a otros y los errores se subsanan más fácilmente. Entonces yo soy muy amigo de esta idea y cada vez lo soy más, de hecho. Después incluso de hacer estos últimos viajes a China, que en el último tú me has podido acompañar, Sí. pues he profundizado mucho en la cultura china, la filosofía china, y ellos son mucho más colectivistas que nosotros, y me parece fascinante como ellos, por simple inercia cultural, están mucho más alineados con esta nueva forma que yo tengo de ver las cosas. Yo antes era mucho más bueno, pues de alabar o fomentar el genio individual, y ahora estoy mucho más a favor de volver más inteligentes las redes que nos conectan y de esa manera favorecer el cerebro social, como digo. Y entonces, o sea, el individuo, ¿tú crees que después de leer tu libro no va a ser más sabio y simplemente, o sea, cómo le van a impactar las ideas? Porque has dicho que buscar la sabiduría no sirve, pero leemos un libro sobre sabiduría y cómo, o sea, cómo encajan esas piezas, ¿no? Que es una contradicción o una paradoja, Va- que hay va- muchas en tu libro, pero sí, pero matizo, ¿eh? No digo que no sirva la sabiduría. vale, Y no digo que no hay que ser más inteligente, evidentemente. Si vale. añadimos inteligencia a El la IQ red... es importante, ¿no? ¿Cómo? El IQ es importante. El IQ es importante. Pero no es tan importante. Esa es la cuestión. Vale. Es decir, que puestos a elegir, prefiero más inteligente, más una comunidad de tontos, pero bien conectados, que una comunidad de personas muy inteligentes, pero desconectadas entre sí. Puestos a elegir. Evidentemente, podemos tener lo mejor de ambos mundos. Pero digamos que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que premia mucho más el genio individual que la inteligencia en red. A eso me refiero. Es decir, yo creo que por compensar habría que poner el foco más en la red y no tanto, o más en el cerebro social, más en la idea de, bueno, de descartar estos mitos que tenemos de padres, por ejemplo, que dicen a sus hijos, es que tú siempre haces lo que hacen tus amigos, o un día tus amigos se tiran por un precipicio, tú también lo harás. La respuesta debería ser sí. Si mis amigos se tiran por el precipicio, yo me voy a tirar con ellos. Porque adaptativamente es lo mejor que puedo hacer. Esa idea de que tú tienes que ser responsable de ti mismo y esforzar... yo lo veo mucho como el barón de Munchausen en esa escena mítica que intenta salir del pozo tirando su propio pelo, ¿no? La piedra de Sísifo. En el fondo, por mucho que te esfuerces, puedes llegar muy lejos, pero siempre te tira de nuevo hacia atrás tus predisposiciones biológicas, genéticas, tu cerebro social, la idea de que los espejos no existen. En realidad, cuando tú te miras en el espejo para ver si estás bien o estás mal o te sienta bien la ropa, ese espejo es ficcional, ese espejo no existe, es falso. En verdad te estás mirando en los ojos de los demás. Luego, si quieres, tienes el espejo en casa para coordinar las miradas y comentarios de los demás en función de lo que hay en el espejo. Pero el espejo no es lo importante, no es lo relevante. Es un efecto secundario, el espejo, de los espejos que encuentras en los ojos de los demás. Dicho todo esto, evidentemente es importante ser sabio, es importante ser inteligente, es importante ser autónomo, es importante ser libre, pero lo que intento hacer con este libro es también demostrarte que esos objetivos, aunque son muy loables, son muy difíciles. Y estás luchando contra ti mismo, porque estás continuamente influido por la hemisfera, por los demás, por el contexto, y a veces es como estar luchando contra la propia realidad. Es decir, si el contexto en el que vives no fomenta que tú busques esa sabiduría o esa inteligencia. Y cuando hablo de contexto no solamente hablo de tu entorno, hablo de tu contexto genético también, que es una parte del contexto. Todo es contexto, ¿no? Todo está... Porque incluso el entorno está co-creado con la biología. No hay una línea fina y que puedas dividir ambos estados, ¿no? Pues al final la cuestión es que pues eso yo creo que es demasiado aventurado, demasiado no sé, demasiado sí, aventurado intentar tú mismo controlar todos esos factores, a ti mismo, al contexto. Al final acaba siendo lo que acaba siendo en gran parte
por cómo te llevan las cosas, ¿no? Cómo te empujan las cosas hacia ello. Eso no significa que no debamos mantener también determinados mitos. Es decir, igual que yo respeto a una persona que cree en Dios, o respeto a una persona que opina que, en fin, que el socialismo está bien, pues Vale. no me meto en si Dios existe o si el socialismo no funciona o funciona, me da igual. Yo quiero decir que yo respeto las creencias o las creencias simbólicas porque creo que son importantes para seguir adelante, para coordinarnos entre nosotros, para hacer cosas y tal. Yo creo que el individuo es una creencia simbólica muy poderosa, que es útil, seguramente en la narrativa es útil como lo es la pluma de Dumbo, en el sentido de que nos empuja, pues a lo mejor a esforzarnos mucho más, a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero que en el fondo, la verdad es que no es tan así. Es mucho más colectivista, mucho más cerebro social. Entonces, en el libro también hablo mucho de las creencias simbólicas, las creencias epistémicas, que a veces una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y otras veces están mezcladas. Y tienes que... También es sabio saber bascular entre ambas creencias e incluso a veces mezclarlas. No sé si queda muy claro lo que he dicho, pero más o menos. También otra idea del libro no es que muchas veces lo racional o la verdad pues no es lo más útil, ¿no? El análisis racional, el pararte, pensarlo y que a veces lo mejor es eso, dejarte llevar por creencias que ni son verdad, ni están comprobadas, ni son fruto de la reflexión, que son simplemente pues una creencia que ha nacido de un grupo que nadie se ha parado a pensar y terraplanistas todos, ¿no? Bueno, es que yo cuando hablo de creencias epistémicas, básicamente creo que son las creencias que funcionan en entornos estandarizados y controlados. Léase la cabina de un avión, un laboratorio, una revisión por un tribunal de justicia, revisión de papers, doble ciego, triple ciego. Es decir, hay entornos donde, como ya hemos creado una especie de juego de ajedrez con reglas predefinidas, fijas, un entorno cerrado, y hemos convenido que esas son las reglas y no otras, entonces sí que podemos operar epistémicamente al máximo nivel. Porque quien se salta las normas es expulsado del juego. Pero eso es el 1% de la vida. El 99% restante es el póker, como también digo en el libro. Es un juego desestructurado donde las reglas, hay algunas reglas que son fijas pero otras no, otras son interpretables, otras se van haciendo sobre la marcha. Entonces, como el 99% del tiempo estamos viviendo mediante creencias simbólicas, yo, puestos a elegir de nuevo, si tu labor como ciudadano no es estar en un lugar cerrado, estándar, en un puesto de poder donde hay una serie de normas, en fin, sitios como los que he dicho antes, la cabina del avión, la hora de pilotar el avión, etcétera, etcétera, o conducir un coche, si no estás en esos momentos, el resto del tiempo yo te invito que como ser humano que eres, es decir, como un mono sin pelo que eres, que te comportes de manera totalmente irracional. En el sentido de abraces cualquier tipo de narrativa y cuento que te guste. Es decir, yo cuando como no estoy pensando que estoy comiendo porque así las calorías sirven para esto, para aquello, o cuando abrazo a una persona no estoy pensando que estoy abrazando el vacío por en realidad hay una repulsión electromagnética que hace que en verdad no toque nunca nada, o que estoy flotando en el aire, o que esto es Matrix, o que no sé qué. Todo es un cuento que me estoy contando para seguir adelante y ser feliz. Pues ya que nos contamos esos cuentos, pues vayamos más allá y contemos todo tipo de cuentos bonitos para estar bien a gusto dentro de la caverna de Platón. Pues otra idea que también deslizo en el libro, que estos relatos heroicos, hercúleos, de personas que abandonan la caverna de Platón y se enfrentan a la verdad, ¿no? Como, wow, nuestros héroes, el Neo de Matrix, ¿no? Me parecen historias que están muy bien cuando eres adolescente, porque te crees que puedes con todo y que vas a resolver todos los problemas del mundo. Pero cuando te das cuenta de la complejidad de todo, dices, no, mira, yo si quieres salgo de vez en cuando de la caverna y como la luz exterior es tan fuerte y hace frío, pues me estoy un ratito, me pongo las gafas de sol para no hacerme daño en los ojos, pero luego regreso de nuevo a la cueva con mis congéneres y a ver las sombras proyectadas en la pared. Porque estamos diseñados para eso, no para otra cosa. Podemos crear tecnologías culturales para externalizar cognitivamente nuestros cerebros y demás, que sí que pueden ir más allá. La propia ciencia es una tecnología cultural
que nos ha permitido ir más allá de nuestras limitaciones. Pero es la ciencia el que lo ha conseguido. Ningún científico lo ha conseguido. Ningún científico ha conseguido nada. Porque lo que hace un científico es plegarse a las normas de la ciencia y operar bajo esas normas. Y por eso la ciencia solo creció en el momento que nacieron las cafeterías, es decir, la coordinación, la comunicación de... La diferencia entre la alquimia y la química, en su momento, era cero a nivel epistémico. La única diferencia es que la alquimia era un conocimiento cerrado y oculto, escrito en grimorios, y no se compartía con nadie, y no se confrontaba con nadie. Y la química, sin embargo, era conocimiento abierto y compartido, donde la gente podía criticar y falsar cualquier afirmación que se vertía. Y eso hizo crecer el conocimiento. No porque hubiese un genio científico, insisto, sino porque habíamos dotado de más inteligencia la red, ¿no? que conectaba a los científicos. Total, o sea, aquí varias cosas. Hay una idea en el libro que a mí me parece súper útil, que es la de la brocha. La de elegir qué tipo de brocha, y yo creo que está relacionado con esto, ¿no? Muchas veces lo más útil para vivir como mono sin pelo es utilizar la brocha gorda. De, mira, yo para beber agua me vale con abrir el grifo, no tengo que entender cómo funcionan las tuberías, ni la composición del agua, ni la presión, ni nada. Pero para ciertos temas pues nos puede interesar como individuos, especializarnos, pero al final lo que dices, ¿no? Que eso es irrelevante, que es la suma de los individuos y que cada uno vaya por su lado y que la mitad o mucho más de la mitad se equivoquen y que nos corrijamos unos a otros con mecanismos como la ciencia, lo que permite un poco progresar, ¿no? Que es un poco lo que hace a la sociedad más sabia, por así decirlo. O sea, que casi la sabiduría dirías que es una cualidad que te gustaría ver en la sociedad o ni siquiera eso. Me gustaría verlo en individuos y en la sociedad, vale, evidentemente. Pero puestos a elegir, ceteris paribus, que se dice, prefiero verlo en la sociedad. Sí. No. Entonces, claro, eso podemos decirlo de otra manera un poquito más para epatar a los que nos estén escuchando ahora. Y es, yo confío más en un mundo donde los ciudadanos no piensen por sí mismos. O sea, puestos a elegir, prefiero que la gente no piense por sí misma. Que se deje llevar por la comunidad. Y por las normas compartidas. Y por la cultura heredada. Porque ha superado la ley del tiempo, ¿no? Se ha ido adaptando a las situaciones. Y habrá muchos errores, evidentemente, y se cometen muchísimas equivocaciones. Pero, ceteris paribus, insisto, en igualdad de condiciones, seguramente tú vas a cometer muchos más errores si piensas por ti mismo. O sea que deja de pensar tanto. Total. Hay una idea muy de aprendizaje infinito que es casi un pilar, que es un poco los clásicos Lindy, ¿no? Que al final son ideas que han superado el paso del tiempo y que no es que sean todas verdad, es que tienen más probabilidades de contener más verdad que si yo me pongo a crear una teoría de cero sin saber nada, ¿no? Porque el tiempo ha ejercido de filtro y se ha cargado a otras ideas. Bueno, el tiempo, la sociedad. También otra idea que hablamos en China, que tengo todavía que leer y entender, es la idea de que no pensamos solo con el cerebro, que ni siquiera pensamos solos como individuos, ¿no? Que es esta idea de la mente extendida, cognición distribuida, o sea, la llamas de muchas formas. Explícanos un poco esta idea y por dónde también recomiendas a mí y a la gente que quiera profundizar, pues algún libro, algún artículo, algún autor o alguna escuela. Sí, bueno, esto de la mente extendida es una idea bastante novedosa, pero bueno, en el fondo ya está explicada con otras palabras, desde otros posicionamientos filosóficos, que es básicamente que es normal, además. Intuitivamente nosotros hemos, como antaño las emociones residían en el corazón, porque es el órgano que más se conmueve o cambia en función de la situación crítica o las emociones que experimenta una persona. Lo mismo sucede con el cerebro. Somos muy cerebrocentristas en el sentido de que, como parece que cuando pensamos, pues es la sinapsis y demás, y bueno, ahí hemos heredado ese conocimiento también, pues es como que estamos obsesionados con el cerebro. El tamaño del cerebro, de hecho los grandes modelos de lenguaje actuales, las inteligencias artificiales, tienen algunos paradigmas, se basan en los paradigmas neuromórficos o algo así, que es básicamente intentar imitar el diseño del cerebro, de manera mucho más simple, evidentemente, para de esa manera obtener la cognición, ¿no?, que se produce en el cerebro.
Entonces, lo que dice la filosofía de la mente extendida es que, aunque gran parte de la cognición se produce dentro de nuestros cerebros, eso solamente es una parte. No sabemos cuánta, no sé sabemos si es la mitad, un 20%, no sé qué. Pero la cuestión es que cada vez hay más evidencia, de momento muy anecdótica, digamos. Falta todavía una teoría que lo englobe todo, pero cada vez hay más evidencia de que hay una comunicación bilateral entre, por ejemplo, el cerebro y nuestro estómago. Y que gran parte de la serotonina que se segrega en el cerebro también se segrega en el estómago, donde también tenemos microorganismos, tenemos microbios que tienen algo que decir frente a lo que estamos pensando, lo que sentimos y tal. Por eso también hay una comunicación bastante intensa o profunda entre la comida y nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo y el hambre, en fin. Hay muchos estudios en ese sentido. Bueno, pues lo que dice la mente extendida es que tenemos que ir más allá, que no solamente es el estómago, sino también es, como te decía un poco al principio, el movimiento corporal, las manos, todo nuestro cuerpo en sí. No solamente es una herramienta de biopercepción o la manera de registrar inputs, digamos, sino que también es una manera de moldear ese conocimiento que está registrándose, de filtrarlo y de comunicarlo bilateralmente, como decía antes, con el cerebro. Con lo cual, es que al final lo que dice la cognición distribuida o la mente extendida es que parece que estamos pensando con todo nuestro cuerpo, ¿no? Y es lo que, bajo otro paradigma, se denomina el holobionte, ¿no? Que es la idea de que somos una comunidad de criaturas, ¿no? Que, de hecho, decían que bueno, está demostrado que nuestro genoma está formado mucho más por criaturas exógenas, microbios y demás, que por nuestro propio genoma. Está mezclado, interrelacionado con el nuestro. Entonces, somos una comunidad de seres pensantes que todos tienen algo que decir a la hora de tomar decisiones, o al menos influyen de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que dice la mente extendida es que no solamente pensamos con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, sino que también, como estamos continuamente, somos una comunidad social, un cerebro social, y estamos continuamente, desde que tenemos 3, 4 años, ya se pone en marcha lo que se llama el indicador sociométrico de nuestro cerebro, es decir, estamos continuamente calibrando lo que somos en función de cómo los demás nos valoran, porque nosotros no somos nada en la nada, somos algo en relación a alguien, ¿no? En relación a nuestra comunidad, nuestros semejantes, nuestros pares. Por eso es tan importante lo que opinan nuestros colegas, por eso acabamos formando grupos, clanes, e incluso en grandes ciudades pues hay barrios, bloques de edificios, cada uno con sus normas, su reputación, etcétera, etcétera. De hecho, eso también explica por qué la publicidad en general tiene una capacidad mucho más descriptiva que prescriptiva. Porque O porque Hitler es más cool hunter que manipulador, ¿no? también, También, también. por poner otro ejemplo. Por poner otro ejemplo así Pero sí, bueno, eso es un poco lo que contaba en el artículo que publiqué en Kaizen, ¿no? Que en el fondo la capacidad de los grandes líderes carismáticos como Hitler o de los grandes anunciantes, ¿no? Como Brad Pitt o quien sea, que hace un anuncio y dice, pues cómprate este coche, es bastante limitada. Porque en el fondo nosotros, cuando nos comparamos con los demás o cuando intentamos saber quiénes somos en este mundo o qué rol desempeñar en este mundo, dónde podemos hacernos fuertes o ganar reputación y demás, no estamos comparándonos con Brad Pitt o con Nicole Kidman o con quien sea. Nos comparamos con nuestras amigas, nuestros amigos y en función de sus opiniones y en función de cómo son ellos, nosotros instintivamente pues adoptamos un rol y pues somos a lo mejor el gracioso del grupo, somos el más intelectual, o somos un poquito más listo que él, un poco menos listo, o eso que dice, por ejemplo, Nicolás Christakis en su libro, vaya, no me acuerdo el nombre del libro, bueno, su libro principal. ¿Sale Contagio? No es Contagio. Bueno, este libro que habla de que tu peso corporal está determinado en gran medida por el peso corporal de las personas que conoces,
Pero no todas, es decir, depende de la persona que conoces. Creo que era tu pareja, apenas te influyen más tus amigos, pero en el trabajo no te influye tu jefe, pero sí no sé qué. Bueno, hay como una serie de nodos ahí, y luego además estás influenciado por las personas que no conoces, que nunca has visto. ¿Por qué? Porque esas a su vez influyen a tus amigos, que a su vez te influyen a ti. Entonces, eso es como diferentes porcentajes de influencia, y al final lo que hace Christakis es crear una especie de red de influencia, ¿no? Donde tú básicamente lo que haces es, lo que decía antes, mirarte en el espejo de los ojos de los demás. Entonces, insisto, aunque es importante o relevante la información, lo que te digan los demás, lo que diga un líder, lo que diga Brad Pitt, etcétera, 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 y a veces funciona. Cuando Tom Cruise, por ejemplo, se puso las gafas Ray-Ban Wayfarer en Risky Business, esas gafas vendieron lo que no está escrito. Pero, por ejemplo, cuando E.T. se comía unas chocolatinas en la película, esas chocolatinas no se vendieron mucho. Es decir, que el product placement de las películas a veces funciona y a veces no. Porque la red de contagio no es desde Brad Pitt o desde E.T. o desde Tom Cruise a ti, sino que primero debe contagiar a un grupo de gente que tiene mucha influencia en las comunidades y deciden, por alguna razón que no conocemos, adoptar esa moda o ese rol o esa manera de vestir, lo que fuere, y eso a su vez se contagia a otro subgrupo. Luego están los cool hunters, que son los que se fijan en qué es lo que está a punto de ponerse de moda, y empiezan a reforzarlo. Adolf Hitler fue eso. O sea, en el fondo fue un tipo que estaba ojo a visor, dijo, oye, yo noto que la ciudadana alemana pues tiene ganas de Gresca, pues yo se lo voy a dar. Entonces, evidentemente él fomentó también esto a lo mejor, o lo retroalimentó, ¿no? Pero ¿quién es el verdadero culpable entonces? ¿Dónde ponemos la línea? Total. O sea, esa es para mí otra de las ideas clave del libro, o patrones que he detectado en el libro, que es que te ayuda a cuestionar primero la causalidad, que tendemos a, oye, ¿es esta causa o está aquí? El pensamiento está en el cerebro o está en no sé dónde. O sea, tendemos como a señalar y a buscar sitios concretos cuando el mundo es mucho más lo que decías, ¿no? Redes, nodos, interconexiones, todo influye. Incluso tenemos esa idea de dar porcentajes a las cosas como si se pudiera y no se intervinieran entre ellos. O sea, como si se pudiese medir la causa, ¿sabes? Y no realmente... Claro. Claro que al final es un poco el objetivo de intentar conocer mejor el mundo, ¿no? Cada vez nos acercamos más y nos vamos dando cuenta de, y es otra de las ideas yo creo del libro, que las categorías dependen mucho de esa brocha que usemos y que no son tan firmes o no son muros. Hablas mucho de la metáfora de los poros, ¿no? Que está todo mucho más, sí, conectado es la palabra. Y es más un todo, pero a la vez, si miramos muy pequeño, pues son microorganismos. Entonces depende un poco la brocha o la lente que queramos usar o la profundidad con la que miremos algo, pues diremos que sí, que pensamos con el cerebro, diremos que ni siquiera pensamos como individuos, ¿no? Sino como sociedad. Que era una idea también de la mente crea sociedades, que te escuché en un podcast, creo que... Sí, sí, sí. Bueno, son membranas, un poco siguiendo por el tema de la mente extendida, que al final no le he finiquitado. Básicamente, es como decía, somos comunidades andantes, que nos fijamos en otras comunidades andantes, que son otros individuos, entre comillas, mutuamente nos vamos condicionando, determinando y demás, pero es que la mente extendida va mucho más allá. Esto es el holobionte, pero es que va al ecobionte, es decir, también tiene que ver toda la ecología en el sentido amplio de la palabra. Todos, la temperatura, el tipo de vegetación, tipo de alimentación, presión atmosférica, en fin, todas las condiciones planetarias que podemos imaginar influyen hasta niveles que no, a día de hoy, no tenemos herramientas para discernir. Hay un experimento muy, muy conocido que creo que lo aborda Robert Sapolsky, en su último libro sobre el libre albedrío, o en el anterior, no estoy muy seguro. Bueno, básicamente lo que dice es que si tú introduces a dos ratas clónicas, es decir, genéticamente idénticas,
en dos salas perfectamente idénticas, es decir, con la misma temperatura, misma iluminación, misma presión del aire. Es decir, tú controlas todas las condiciones que puedes controlar de las habitaciones y controlas todo lo que puedes controlar sobre la biología de esas ratas, las introduces ambas en dos salas distintas y al poco tiempo ya empiezan a ser diferentes, pero incluso a nivel genético y epigenético. Empiezan a haber modificaciones de comportamiento, modificaciones biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay algo dentro de esas habitaciones que no podemos ver que está influyendo en el sistema. Imagínate, si eso sucede en un entorno cerrado como una habitación, ¿qué pasaría si intentamos analizar el mundo? Es algo inabarcable. Entonces, lo que dice la mente extendida es, cuando pensamos, estamos pensando en función de todo el sistema completo, todo lo que nos rodea, con lo cual, y esto es un poquito también tirarle por tierra a estas personas que salen tanto en YouTube diciendo, bueno, en 5 años la inteligencia artificial ya será inteligencia artificial general o superará al ser humano en todo, no sé qué, no sé cuánto. Según la tesis de la mente extendida, esto es imposible. Porque, bueno, imposible no. O sea, quiero decir, si sucede, será por serendipia. Pero el camino que estamos siguiendo es justo el contrario al que se debería seguir. ¿Por qué? Porque es un camino cerebrocentrista. Es el camino del cerebro en la cubeta. Lo típico de Futurama, ¿no? De coges un cerebro, lo metes en una cubeta y esperas que piense exactamente igual que como pensaba antes. No, hombre, si le quitas el cuerpo, que también piensa con el cuerpo, y le quitas todo el ecosistema y lo metes en una cubeta, ese cerebro no puede estar pensando igual, ni remotamente, en nada. Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial. No tiene cuerpo, no está en el mundo de verdad, solo tiene un entrenamiento base y se acabó. Y una serie de inputs que recibe muy básicos de las interacciones que mantiene con sus usuarios. Entonces, esperar que de ahí nazca un cerebro o una cognición parecida a la humana, no digo ni mejor ni peor, porque una calculadora es mejor que nosotros, por ejemplo, a la hora de calcular números. Pero esperar que una inteligencia general parecida a la nuestra me parece anticientífico. Entonces, puede suceder, no digo que no, a lo mejor sucede mañana, pero sucederá de casualidad. Y ni mucho menos va a suceder cuando están diciendo los expertos. No, en 5 años, o en 10 años, o en 15 años. Nadie sabe eso. Es imposible. Porque, insisto, el paradigma sobre el que se ha construido nuestra idea de cognición, también en el mundo de la inteligencia artificial, es mecanicista y falso. Sí, que ni siquiera entendemos, ¿no?, la cognición y todos los factores que influyen. Claro. No hemos avanzado nada en las preguntas que tenía preparadas, pero vamos a intentar. Te voy a lanzar una doble pregunta y Vale. así intentar responder rápido, aunque no es fácil. Tú planteas 9 dimensiones, ¿no? De ahí el pulpo con sus 8 tentáculos en la cabeza. Imagínate que tienes que amputarle una pata al pulpo o, y esta es la segunda pregunta, imagínate que ¿cuál sería, bueno, para ti la cabeza? Entiendo que sería Olos, ¿no? Que conecta un poco todas las patas, pero ¿qué otra dimensión también salvarías? O sea, si tienes que eliminar una de las dimensiones de la sabiduría del libro, ¿cuál sería? Y si tienes que quedarte solo con una para poder un poco acercarte en la medida de lo posible a la sabiduría, ¿cuál sería? Y no vale Olos en la segunda. O sea, no puedo decir Olos ya, ¿no? No, porque es que si no, en la esta imagino que era tu. O sea, es al menos la respuesta más razonable que yo daría. Vale, pues mira, yo me quedaría con Escoma, que es Vale. la risa, el humor. Me Vale. parece fundamental, porque al final hemos venido aquí a pasar un ratito y, y- y creo que es interesante pues pasarlo bien, pasarlo mal, pero sobre todo no tomarse en serio demasiadas cosas. Es un poco la filosofía también que intento trasladar en el libro. Dado que no podemos alcanzar esos finisterres que nos hemos propuesto, porque nacen un poco de nuestra idea ingenua cuando éramos adolescentes, de, wow, lo vamos a saber todo, sobre todo, vamos a dar sopas con onda a lo que dice la gente. Yo me recuerdo a mí mismo echando pestes de la religión y de, wow, estos meapilas, no tienen ni idea de nada, ja, 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 ja. y, bueno, en fin, no me quiero extender, que si no, no podremos hacer todas las preguntas. Pero bueno, yo salvaría eso, salvaría la risa porque es un gran disolvente de la autoimportancia y es un gran disolvente de esa idea casi hercúlea o mágica o
o heroica, ¿no? de cómo nosotros nos enfrentamos al mundo. Hay que hacerlo de manera mucho más distendida. Y si tuviera que quitar una, supongo que quitaría a Politeia, la política. Porque creo que, hilándolo con el hecho de que te he dicho antes de que, bueno, es mejor que no pensemos demasiado, que externalicemos, creo que estamos tan politizados. Y de hecho hay muchos estudios que sugieren que cuando piensas en política te vuelves subnormal. Es decir, puedes ser muy listo, pero en cuanto hablas de política te vuelves idiota, en general. Porque el sesgo es tan grande que no puedes evitarlo. Entonces yo lo que diría es, mira, dejemos de hablar de política. No hagamos nada. Dejémonos llevar. Y ya está. Vale, buena elección. O sea, ¿tú crees que surgiría algo y que nos apañaríamos, no? Con la risa nos apañamos. Yo creo que sí. Sí, hombre, lo importante es Si hacerlo bien. vivimos en una sociedad tan compleja y densa como la nuestra, no. Pero bueno, mi tesis también sería volver al tribalismo. Es decir, nos separamos en grupos que, digamos, están adaptados a nuestros cerebros, que son entre 150 según Robin Dunbar, que es el número, ¿vale? Pero podemos llegar hasta 5.000. 5 o 10.000 todavía hay como cierta relación. Para vivir en una ciudad con 25 o 32 millones de habitantes, como las ciudades que hemos visitado en China, tú y yo, pues al final lo que haces es que eso es gente que está ahí, pero como si fuera un teatro. O sea, no son píxeles, no entiendes nada ni sabes nada. NPCs. Exacto, NPCs todos. Entonces, yo creo que deberíamos volver a un poquito a esos fueros medievales donde éramos grupos pequeñitos y cada uno con nuestras normas y nuestras historias, y que todo eso surja de la autoorganización, sin pensar demasiado. Vale. Pues tiene delito que me digas que es la pata menos importante y te pregunte sobre esa, pero me compartía Lucas, que es un suscriptor de Aprendizaje Infinito de la membresía, que si las votaciones, un poco lo que votamos, ¿no? Ponte en una persona que tiene cierta tendencia o pensamiento liberal y vota menos regulación, menos Estado y menos impuestos, sí puede terminar perjudicando a quien promueve. O sea, yo voto eso, soy clase media y me acaba perjudicando. O sea, yo un poco la pregunta diría que es, vale, y al final las votaciones pueden volverse en contra de quienes votan. O sea, la respuesta es que sí, pero se vuelven en contra más de lo que pensamos. Bueno, yo soy antidemócrata. Vale. Ya digo esto de partida. O sea, no creo que la democracia sea el mejor sistema para gobernarnos. A mí cuando alguien me dice, no, pero es un sistema malo, pero es el menos malo que conocemos. Yo, ¿cómo? O sea, tú me estás diciendo que conoces todos los sistemas posibles del universo para gobernarnos. ¿O me estás hablando de los sistemas que ya hemos usado, que son unos pocos? Y además de que, bueno, tú me O los sea, de estás... los que ya hemos usado para ti, ¿es el mejor la democracia o ni siquiera? De los que hemos usado, tampoco es el mejor para mí la democracia. Vale. ¿Cuál Porque la sería para ti el mejor de los que hemos usado a nivel histórico, ¿no? Que queden constancia o que se usen? Que a lo mejor eres pro Partido Comunista Chino. Pues fíjate que, a ver, no sabría decirte. O sea, a mí me cuesta mucho escoger un modelo, porque son modelos que funcionan en un contexto concreto y en nuestro contexto a lo mejor no tendrían sentido. Es como lo que te he dicho antes de que, bueno, funcionaría la autoorganización si viviéramos en comunidades pequeñas. Claro, pero sí en ciudades de... Sí. Entonces es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, por soltar, ya sabes que a mí me gusta soltar butades y decir cosas que descoloquen, Bomba, pues bomba. te diría, ¿eh? Bomba. Suelta la Bomba, bomba. bomba. La monarquía absolutista. Es decir, bueno, lo voy a explicar, lo voy a intentar explicar, Explica tu ¿vale? respuesta, por favor. Que la gente se estará... Sí, si ha llegado hasta aquí se estará tirando de los pelos. Exacto. A ver, yo creo que al final lo que más nos debería preocupar no es tanto nuestro sistema de gobierno o cómo nos relacionamos entre nosotros, sino cómo atamos en corto al poder. O sea, el poder creo que es capital en este sentido. Porque cuando hay demasiado poder, los incentivos para que las cosas funcionen correctamente no suelen estar alineados con el bien común o con las personas que no detentan ese poder.
a no ser que casualmente hayamos dado con una casta política que esté muy interesada, por alguna razón que no conocemos, no, os vamos a ayudar y vais a conseguir ser súper felices. Pero en general es una cosa que nos venden para ellos acumular más poder. Es una cosa natural y que no responde al carácter de las personas, responde al carácter del propio sistema, la propia arquitectura de incentivos. Cualquier persona, por muy santa que sea, una vez inserta en esas dinámicas, raramente no va a caer en ellas, ¿no? Y hemos visto muchísimos ejemplos de partidos políticos o de políticos que creíamos que eran intachables y luego no sé si. Incluso aunque haya una persona intachable, no es una gota en un océano, quiero decir, no puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, como para mí lo más importante es el poder, creo que no hay nada más peligroso que la democracia, porque la democracia legitima el poder absoluto, o al menos un gran poder, en el sentido de que cuando nuestro presidente, o quien sea, pues decide hacer algo o dice algo, nosotros decimos, bueno, pues es por el bien común y además lo que está diciendo es legítimo porque lo hemos votado nosotros, no es una cosa que haya salido de la nada o de un grupo pequeño o epistocrático, en fin, al final es algo que nace legítimamente del pueblo, ¿no? Democracia, poder del pueblo, más claro, agua. Pero eso no es verdad. Lo que sucede es que nosotros cuando damos el poder a una serie de personas, esas personas, entre comillas, pueden hacer un poco lo que quieran. Sí. Y luego son echados o no al cabo de 4 años y van otros que pueden insertarse en esa dinámica de incentivos perversa e intentan estar ahí y medrar lo máximo posible. En plan, ¿cómo lo hacemos para que no se note que en verdad no estamos arreglando nada? O en verdad no estamos aquí tanto por arreglar el problema, sino perpetuarlo para nosotros seguir estando aquí, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que ocurría con las monarquías absolutistas es que, aunque el poder estaba bastante concentrado, no era legítimo. O en general no era legítimo. La gente, en cuanto veía que el rey se descantillaba mucho, pues iba allí y le quemaba el castillo o le cortaba la cabeza. Y el famoso diezmo era porque los impuestos eran el 10%, alrededor del 10%. Si de un día el rey decía, pues os voy a subir los impuestos al 20%, pues te quemamos el castillo. Aquí, sin embargo, nos ponen los impuestos al 45% y decimos, bueno, pero es por hospitales y carreteras. O sea, lo justificamos, ¿sabes? No vamos más allá. Es en plan, bueno, evidentemente, ¿cómo va a ser algo malo para nosotros si es democrático, ¿no? Entonces, yo creo que la monarquía absolutista, aunque parece un retroceso, es una manera de contener el poder, una manera de tenerlo vigilado. Y, además, aunque hay un monarca absoluto, el monarca absoluto tampoco se mete mucho en los asuntos personales de la gente. Hay una especie de orden de arriba abajo, un poco como pasa en China, si te fijas. Porque en China hay una especie de autocracia, una serie de normas que si las incumples vas a la cárcel, en plan, no te metas con el partido, no. Pero luego a la hora de la verdad, en el día a día, a nivel de calle, es casi anarcocapitalista China. Sí, nosotros hemos hecho el cafre en las calles de China, no contaré el que hemos hecho, pero no nos ha pasado nada. De momento. De momento. Y bueno, hemos visto gente haciendo el cafre, yendo con la moto por encima de la acera. Yo he visto a gente con la moto gritándole a la policía, apártate, coño, que paso yo, ¿no? Y no pasa nada. O sea, no es la dictadura típica occidental que tenemos en la cabeza. Es como una especie de doble poder. Hay un poder concentrado de arriba abajo, casi epistocrático, porque para ser miembro del partido chino, pues tienes que tener unas notas en la universidad muy altísimas, si no, no entras. Y además son 100 millones de personas, con lo cual entre ellos tienen sus debates y tal. Y luego tienen debates de tú a tú con partidos que no son legales o no se pueden votar, pero intentan adaptarse a las necesidades de cada partido regional y tal. Es decir, es una epistocracia como bastante flexible, ¿no? Pero luego, como insisto, a nivel de calle, sobre todo en estos experimentos anarcocapitalistas que están funcionando también, como Shenzhen o Guangzhou o Chengdu o Chongqing, pues la gente puede montar una empresa en 5 minutos. Si tú, por ejemplo, decides
vender algo, pues no hay normativas o regulaciones demasiado demasiado coercitivas. Tú puedes, como te decía antes, montar una moto, llevar a 4 personas encima, todos sin casco, sin carnet, ir por la acera y no pasa nada. Y es como que se confía mucho en la autorregulación, en que la gente, pues simplemente, pues como decíamos antes, gracias al cerebro social, pues va un poco a contenerse unos a otros. Es posible que esto funcione mucho mejor en una sociedad colectivista como la China. En una sociedad donde más protestante, por ejemplo, como la estadounidense, donde el individuo es tan importante, pues a lo mejor no funcionaría tanto. Pero sí que nos da una pista de que realmente se puede convivir con un doble sistema, un doble modelo en el cual coexista un rey absolutista con unos fueros autorregulados. O una comunidad autorregulada, o una comunidad donde exista pues una libertad bastante grande, hasta el punto de que si es demasiado fuerte o demasiado intenso el poder central, pues la gente se rebela porque no lo considera legítimo. O sea, que crees un poco más en los contrapoderes y no contrapoderes como lo que entendemos en nuestra democracia, sino más contrapoderes de que el propio pueblo hace contrapeso, ¿no? Y tiene mecanismos para a lo mejor elegir el poder, pero aunque no sea votando, sino, vale, como te pases, lo que decías, ¿no? Del rey. Te pasas, Claro, te quemamos la casa o claro. incluso te decapitamos y te llevamos a la guillotina, lo que sea. Insisto que eso funciona más en comunidades pequeñas. Ya, Solamente los contrapesos que hay a nivel institucional que no podemos votar, que están ahí, y ya. yo no sé ni cómo funcionan esos contrapesos, ni qué cuentas les exigen esos contrapesos, no sé nada de todo esto. Con lo cual, vivimos una democracia, pero yo, desde mi punto de vista, ¿cómo voy a apoyar la democracia si yo no sé ni lo que voto? O sea, no sé lo que voto, no sé a quién votar, soy una persona que lee muchísimo y a día de hoy yo te garantizo que yo no sé qué debería votar. Y me sorprende la gente que lo sabe. O sea, a no ser que abraces la pura cognición simbólica, si realmente quieres ser epistémicamente recto, yo a día de hoy no sé lo que nos conviene. No lo sé, no tengo ni idea. Con lo cual, como no lo sé, dudo que nadie lo sepa. Y como dudo que nadie lo sepa, confío mucho más en una cognición distribuida y ahora sí introduzco, si quieres, muy ligeramente, el concepto de democracia líquida, que no es la democracia que conocemos nosotros, una democracia representativa. Vale, antes por responder a Lucas, que nos hemos ido por las ramas, diríamos que, o sea, él también imagino que lo dice porque es argentino Ujú. y, bueno, en Argentina ahora está gobernando Milei y quizás hay ciertas personas de la clase media que se han visto perjudicadas, incluso votantes de Milei, ¿no? Entonces yo le respondería, y a ver cómo valoras tú mi respuesta, que es que ni siquiera votamos medidas concretas, votamos representantes. Entonces, mi ley porque le ha dado por realmente implementar ciertas políticas liberales, pero que podrías haber votado a un representante que utiliza la bandera del liberalismo y que pues podría haber hecho, haber duplicado el peso del Estado y haber cogido el banco y habérselo llevado. O sea, que no votamos realmente medidas, sino que votamos representantes y por tanto lo más probable es que al tener tanto poder los representantes, pues ni siquiera podamos controlar si nos perjudica o nos beneficia. Claro. ¿Cómo valoras mi respuesta? No, me Con parece miedo. correcta. Y de hecho, bueno, por abundar un poco en en la pregunta y lo que tú decías, yo, por ejemplo, me considero libertario, pero no tanto porque confíe en el sustento epistemológico del libertarismo, que tengo mis reservas, Vale. sino porque no confío en que nadie sepa cómo arreglar nada. Es decir, que como elegir líderes, en el fondo, o expertos, en el fondo no arregla el problema. Al revés, es peligroso, porque de nuevo estamos legitimando el poder. Entonces, confío mucho en que la gente haga lo que quiera, no porque crea que esto va a solucionar el problema, sino porque lo otro no lo va a solucionar. Y al menos somos libres de equivocarnos por nosotros mismos, ¿sabes? No estamos bajo el mandato, ¿no? Pero sí que es cierto que al libertarismo se le puede dar una pátina nueva si tenemos en cuenta cómo funcionan, pues, cómo funciona la evolución darwiniana en el sentido de selección multinivel, selección por grupos, en fin. Si todo esto lo incorporas en la epistemología del libertarismo,
o del dejar hacer, ¿no? Creo que es interesante porque podemos tener lo mejor de ambos mundos si creamos contrapesos, pero no coercitivos. Es decir, no sé si conoces un poco el paternalismo libertario, los empujoncitos. No sé si has leído algo sobre todo esto. Sí, bueno, de empujoncitos a Thaler, creo que es Richard Thaler. Sí, Y luego también es una idea que hemos hablado mucho en China. exacto. Hemos hablado bastante, además, Sí, de empujoncitos. Pues sí, bueno, premio Nobel de Economía, pues él lo que dice es, bueno, como no sabemos muy bien qué es lo correcto e imponerlo a la gente, a todo el mundo por igual, que cada uno tiene su estilo de vida, su cosmovisión y tal, es claramente inmoral, pues vamos a simplemente a crear situaciones contextuales que favorezcan la toma de decisiones hacia lo que creemos que va a favorecer al máximo posible de gente. Pero si alguien no lo quiere hacer, no pasa nada. Solamente le va a costar un poquito más de esfuerzo, ¿no? O a tener que hacer un esfuerzo extra cognitivo por salirse de la norma. Pero no va a ser castigado por ello. Porque quizás estamos equivocados y vale la pena que haya cierta diversidad y cierto que no haya tanta dependencia del camino, en el sentido de que la gente pues vaya explorando, ¿no? Como quien diseña un jardín, ¿no? Y al final lo que a veces es más eficiente es, bueno, vamos a ver por dónde va la gente y luego montamos el camino ahí. El camino de gravilla lo hacemos en función de cómo se mueve la gente por el jardín y no tanto vamos a hacer el camino de gravilla y a obligar a la gente que vaya por ese camino, ¿no? Pues los empujoncitos, bueno, el ejemplo paradigmático es un experimento que se hizo, que fue en Alemania, en los urinarios alemanes públicos, donde como la gente muchas veces cuando orina, se orina fuera del urinario y se mea todo el suelo, las paredes y tal, y pues dijeron, bueno, por mucho que digamos, pongamos carteles de no hagas esto, manténlo limpio como te gustaría verlo a ti, eso no funciona. O sea, yo dudo bastante que una persona que se mea fuera del bidet, o sea, o fuera del urinario, vea el letrero y diga, ay, por favor, sí, o no. voy a apuntar bien. O pones una cámara y sales en prime time en la tele, o no vas a cambiar tu comportamiento, ¿no? O sabes que al salir a lo mejor alguien se va a chivar y te vuela en la cabeza, o no vas a cambiar tu comportamiento. Eso, lo que dice el paternalismo libertario es, bueno, vamos a cambiar el contexto un poquito. Por ejemplo, vamos a dibujar una mosca en el centro del urinario para que la gente juegue a darle con el chorro de orina. Y de esa manera, pues mucha gente se me hará menos fuera, ¿no? O el hecho de correr en la autopista. La gente es que corre mucho. Y mira que ponemos letreros de máxima velocidad, de que viene un radar y a veces hay pequeños frenazos. Pero al final mucha gente sigue corriendo. Vale, ¿por qué no cambiamos las líneas continuas y discontinuas de la carretera y les hacemos un truco de diseño, no recuerdo muy bien ahora los detalles, que hace que cuando tú vas a 80, por ejemplo, en función de lo que tú percibes del movimiento de las líneas, parece que vas a 120. Es decir, aunque el cuentakilómetros pone que vas a 80, visualmente te das cuenta de que corres mucho y deberías correr un poquito menos. Y desincentivas a que la gente corra tanto. O, por ejemplo, el GPS. Hoy en día el GPS muchas veces te dice, hay un atasco por aquí, en esta ruta, coge esta ruta alternativa. Pero ¿qué sucede? Si todos los GPS dicen lo mismo, desplazas un atasco hacia otra ruta y hay otra vez otro atasco. Entonces lo que dice el paternalismo libertario es, tú haz lo que tú quieras, si no quieres hacer caso al GPS, no le hagas caso, pero vamos a hackear el GPS y que solo la mitad de la gente le diga la verdad y la otra mitad les miente. Les dice que no hay atasco cuando sí que lo hay, para que vaya por ahí y no atasque otra vía. Eso es un poco el diseño del paternalismo libertario. Y es lo que creo que le falta al libertarismo. El libertarismo está muy bien, pero en sociedades complejas dudo mucho de su eficacia si no tenemos pequeños correctores no invasivos y simplemente contextuales. Sí, o sea, que las opciones por defecto sean las que pensamos que son mejores, ¿no? Está el ejemplo también este de los órganos. Cuando te mueres, pues que en vez del defecto sea no donar los órganos, que la opción por defecto sea que sí, y aumentan mucho más las donaciones, ¿no? Eso sería un empujoncito de, oye, que tú no quieres donar tus órganos, genial, pero vas a tener que hacer el esfuerzo. En cambio, al revés, lo que estás diciendo es, si quieres donarlos, tienes que hacer el esfuerzo. Entonces, la opción por defecto,
como hemos hablado durante este podcast, como no pensamos la mayor parte del tiempo y vamos pues eligiendo la ruta por defecto y siguiendo lo que hace la mayoría, pues acabamos en esa opción por defecto y que sea la que pensamos que es mejor. Eso sería un poco, ¿no? Exacto. Si quieres... O planes de pensiones, por ejemplo, el hecho de sí, que capitalices tu sueldo, pues una parte del sueldo automáticamente se va a una cuenta bancaria para capitalizarlo de algún modo, por ejemplo, o para ahorrar, etcétera, sí. etcétera. Te iba a decir que si quieres profundizamos un poco en... que además acabas de terminar el segundo libro, ¿no?, de Sapienciología, que va sobre política y profundizamos en la idea de la democracia líquida. O sea, en qué consiste esta democracia y también en qué se diferencia y por qué crees que es mejor que la democracia representativa actual. Bueno, lo que creo, hay dos rasgos que creo que hacen que la democracia líquida sea infinitamente mejor que la democracia tradicional. Y es que una es el rasgo biológico ¿Vale? y el otro es el rasgo, podemos decir, informático, 2.0 o, en fin, cibernético. Vale. El rasgo biológico es que creo que la democracia líquida ha entendido mejor cuál es la naturaleza humana, que es una cosa que sabemos hace muy poco tiempo. Vale, La mayoría... primero, ¿qué es la democracia líquida? O sea, ¿cómo la definirías? Vale. La democracia líquida básicamente consiste en que se pregunta a la ciudadanía sobre todo tipo de cosas. Vale. ¿Cerramos o mantenemos abiertas las centrales nucleares? Imaginemos, ¿no? Entonces, tú puedes votar fácilmente esa pregunta a través de, por ejemplo, tu móvil o a través de Internet, una plataforma, pues votas eso. Y puedes cambiar tu voto todas las veces que estimes oportuno hasta que la cuenta llegue a cero, a la cuenta de votación. En plan, te dan, por ejemplo, una semana para votar, ¿no? O un mes para votar. Durante ese tiempo tú incluso te puedes informar. Te informas tú mismo, intentas votar y a lo mejor votas y con el tiempo dices, pues he recapacitado porque he estado hablando con un colega, voy a cambiar mi voto. Y lo vuelves a cambiar. Y de esa manera también se evita, por ejemplo, la captura de votos. Porque imagínate que un partido político paga a 100.000 personas para que voten una cosa y les encierra a lo mejor en una habitación durante 2 horas para ver cómo votan realmente. En el momento que tú liberes a estas personas pueden cambiar su voto. O sea, al final es como que debería darse la circunstancia de que encierras a mucha gente un minuto o una hora antes de que llegue el fin del plazo del voto, con lo cual ya sería raro porque estadísticamente verías que hay de repente muchos votos en el último segundo, poco tiempo final. O sea, es difícil de hackear el sistema, digamos, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que permite, o la gran baza de la democracia líquida, además de poder votar fácilmente, es que puedes delegar tu voto, en el sentido de que imagínate que tú de energía pues no sabes mucho de centrales nucleares, no sabes mucho realmente qué es lo que le conviene a España, pero conoces a Operador Nuclear, que lo ves a veces en YouTube y te gusta mucho cómo habla y te merece mucho respeto lo que dice y te gusta. Entonces tú delegas tu voto, se lo das a él. Entonces cuando Operador Nuclear vote, su voto valdrá 2, el suyo y el mío. Y así sucesivamente. Es decir, a lo mejor recibe pues 1.300 votos de otras personas y entonces su voto valdrá 1.300 veces más. Y luego habrá otros divulgadores que atraerán la atención de otras personas y al final de todo este entramado y mare magnum, pues se produce una especie de magia que no acabamos de entender muy bien, pero que ya hemos visto reflejadas, por ejemplo, en comunidades como Wikipedia, ¿no? Una cosa que tú dices teóricamente, no, yo creo que sin pagar a nadie, la gente en su tiempo libre, pero vigilándose unas a otras gracias a la ley de Linus, podemos, entre todos, escribir una enciclopedia mucho más grande, mucho más actualizada y con una cuota de errores similar a las grandes enciclopedias del mundo. Esto es posible, esto lo podemos hacer. Claro, tú esto lo planteas sobre el plano y nadie se lo cree, es imposible. La gente enseguida se troleará las entradas o será un caos o no tendrá sentido y sin embargo funciona. Y Wikipedia solamente es un ejemplo. Hay un montón de comunidades descentralizadas que gracias a un montón de filtros y demás pues consiguen sacar lo mejor de la sabiduría de las multitudes, ¿no? O de la cognición distribuida. Entonces esto es lo que subyace operativamente a la democracia líquida. Hay muchas variantes de la democracia líquida y hay muchos más detalles que se pueden desarrollar, Lo estoy simplificando muchísimo. Para eso, segundo libro. Exacto.
Y luego hay partidos políticos que la llevan en su programa, la democracia líquida. No es una cosa ¿Vale? que yo me haya inventado. En Barcelona, por ejemplo, está el Partido Pirata, que lleva en su programa la democracia líquida. Entonces, ¿por qué creo que es mejor a nivel epistemológico? Primero porque entiende la naturaleza humana, de verdad. No entiende, como decíamos al principio, que somos seres sabios o que podemos ser seres racionales o que podemos aspirar a saberlo todo y somos gente informada, nos podemos informar potencialmente sobre todo y opinar. Entiende que como no lo somos, debemos operar como un enjambre. Debemos operar como una comunidad distribuida, ¿no? Cognitivamente hablando. Entonces, pues eso, esa distribución se produce en función de pesos y contrapesos de la reputación de las personas que nos hablan o se comunican con nosotros o se relacionan con nosotros o con otras comunidades. O sea, es decir, que creo que tiene una visión mucho más certera de cómo funciona el ser humano y la naturaleza humana que la democracia representativa. Y luego, por otro lado, se aprovecha de una cosa que me parece sorprendente que aún no estemos usando, que es el poder de Internet, el poder de la informática. El hecho de que es muy fácil ahora conectarnos todos con todos y crear, o sea, formar todo tipo de coaliciones y proyectos en común, o Kickstarter, por ejemplo, es un ejemplo de ello, o en fin. Entonces, la democracia líquida se aprovecha de esto, del blockchain, por ejemplo, la tecnología que nos permite estar verificando con seguridad de que la votación es correcta. O sea, el blockchain me parece muchísimo más seguro que los sistemas actuales para saber si los votos son falsificados o no lo son, ¿no? O el conteo, o sea, una persona ahí contando votos, un ser humano contando votos, hay unos papeles y se lo da a otro y lo cuenta también. Y yo, pero esto es absurdo. O sea, me parece mucho más fiable el blockchain, vaya. Y pues eso, contratos inteligentes, en fin, DAO, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas tecnologías emergentes que creo que pueden dar respuesta a la democracia actual, que suena muy bonita sobre plano, pero luego no tiene nada que ver, primero, con nuestra naturaleza y segundo, con nuestra tecnología. Sí, o sea, que haya que seguir yendo a votar, a mí me parece... Es que me parece que no tiene ni pies ni cabeza por lo que dices, que hay medios de sobra, pero bueno, ves cómo hace las aplicaciones que tienen que ver con tecnología al Estado y dices casi que es la mejor opción que tenemos. Casi que es lo mejor, contar a mano. Nada, para cerrar, no hemos tocado muchos de los temas que quería, pero bueno, tendremos seguro que en el futuro más charlas. Te quería hacer un par de preguntas. La primera es cómo aprendes tú en tu día a día, ahora mismo. Pues básicamente no tengo una norma, una guía fija. Es un poco por capricho. Aprendo básicamente en función de qué es lo que me apetece. O sea, no creo mucho en los currículos. De hecho, yo soy muy mal estudiante. Nunca he sido un estudiante brillante porque cuando me obligan a aprender algo o me obligan a profundizar en algo o darle vueltas a algo, si no me apetece, no lo aprendo. O sea, soy un perfecto estudiante capaz de memorizar y luego olvidar todo lo que he memorizado. En sentido. Entonces, no aprendo nada. Yo en el colegio creo que nunca he aprendido nada, prácticamente. Y lo poco que he aprendido lo he tenido que borrar porque era falso. O sea que mi manera de aprender es a través de mi espíritu picaflor, que es ir picoteando cosas en función de mis gustos, mis preferencias, mis obsesiones, en fin, lo que sea. Y voy picando y voy teniendo como conocimientos un poquito superficiales sobre todo y luego intento conectar todo esto. No digo que esto sea la mejor forma de aprender porque hace falta gente que ahonde en temas, que profundice mucho más, pero bueno, es necesario que haya ambos tipos de personas en el mundo, ¿no? Eh, los zorros Los erizos. y los erizos, ¿no? Gente muy especializada y gente muy de ir, pues eso, muy omnívoda, ¿no? Muy y que vaya picoteando y estableciendo líneas o trascendiendo disciplinas, ¿no? O haciendo esa consiliencia, ¿no? Que decía Edward O. Wilson. Total, pero tú eres un, vamos a usar la palabra polímata o generalista con bastante profundidad en ciertos temas. O sea, llevas escritos muchos libros de temas específicos, creo que has hecho alguna guía o algún libro de no ficción de química, ¿no? Puede ser. Mm. Has Sí. escrito, o
O sea que tú eres un perfil muy peculiar porque es muy amplio, pero también bastante profundo. O sea, no Bueno, estás publicando papers no, de un claro. tema, pero sí que llegas a profundidades de ciertos temas bastante admirables. Hay algunos temas que sí que me interesan particularmente y profundizo más en ellos, pero son pocos temas y en la mayoría de cosas soy un perfecto analfabeto. O sea, no tengo ni idea de nada. Todo sí. ¿Cuál dirías que es esta pregunta un poco? eh, ¿Cuál dirías que son esos temas que tienes tú así más que digas, este tema me lleva obsesionando y yo profundizando en varios años en ello? Seguramente el tema que más me obsesiona los últimos 5 o 10 años, aparte de lo que te he dicho del cerebro social, la mente extendida y demás, que estoy preparando un libro también sobre todo esto, sería la moral. Es un tema que me parece fascinante. Fascinante porque tiene tantas capas, todo tan contraintuitivo, es todo tan difícil que me parece muy interesante. Y sobre todo llegar a conclusiones que sabes que me gusta a mí llegar, de estas de que te dicen, nada, te estás flipando. Eh, por ejemplo, que la mayoría de cosas malas del mundo creo que las han hecho las personas buenas. O en nombre del bien, ¿no? Por el nombre del bien. Ya, Este tipo de ideas me parecen fascinantes y estoy totalmente obsesionado con ello. total. O sea, a mí es un tema que me interesa. Estoy muy lejos de haber profundizado como tú, pero bueno, también con Pablo Malo, que he leído su libro y algunos autores así, creo que son ideas también que te ayudan a entenderte a ti mejor y yo creo que también te hacen un pelín más sabio el simplemente el reconocer que tú eres capaz de hacer el mal, creo que eso ya te hace un poco más sabio porque la gente más peligrosa es la que eso se Mm. cree con la bandera del bien, que es buena, que es... No, si no te hace más sabio, al menos te hace un poquito más tolerante, Sí, bueno, que yo creo que es suficiente. En plan, bueno, aceptar cierta pluralidad de visiones morales, yo creo que es lo mínimo a lo que deberíamos aspirar como sociedad. pues sí. Y para cerrar, Sergio, ¿qué tres libros y qué tres películas dirías que han influido más en tu forma de ver el mundo? Uf, Facilita, ¿eh? sí, sí, madre mía. Bueno, empecemos por el cine. ¿Vale? Tú eres un Em, gran cinéfilo, eso no lo conoce mucha gente. sí, O sea, ves muchas pelis, que esto hemos hablado bastante en China sobre ello. sí, no, ahora no tanto, he abandonado un poquito esa faceta, porque ya toda mi atención está capturada por YouTube, pero, pero sí, he sido un gran cinéfilo, en mi casa era una religión, ver una película cada día, si no, no te ibas a la cama. Y, y bueno, seguramente una película que me influyó muchísimo en mi adolescencia, y influyó a muchísima gente, fue El Club de la Lucha. Fue un momento bastante terrible, donde, en fin, no vamos a contar esto, que esto da para otro podcast. El Club de la Lucha me influyó muchísimo, luego influyó muchísimo también Algunos Hombres Buenos, ¿Vale? película que te he recomendado, por cierto, me Sí, parece que te la recomendé a ti, la tengo apuntada, pero no la he visto todavía. que habla mucho sobre el poder, en plan, ¿Vale? hasta qué punto deberíamos dar poder ilimitado a la estructura militar, dado que ellos son los que conocen realmente los entresijos de los problemas y son los únicos que pueden resolverlos a nivel geoestratégico y demás, ¿no? Y cómo eso se puede controlar. Bueno, guión de Aaron Sorkin, que creo que es el mejor guionista de series actual. Increíble, increíble. Con Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson haciendo de militar, o sea, ya te puedes imaginar, una maravilla. ¿Vale? Y también me influyó muchísimo y de hecho la veo con bastante regularidad, la de 12 hombres sin piedad. Vale. Tampoco la he visto. Yo en cine soy bastante inculto, pero por eso te pregunto también. Pues esto va mucho de la cognición distribuida, en el sentido de que ves realmente cómo todo pasa en una habitación. ¿Vale? Después de un juicio que tú no has visto, el jurado está reunido para emitir un dictamen. Y la película entera es la discusión sobre si el negro que ha sido enjuiciado ha sido culpable o inocente.
Vale. Entonces, en la primera ronda de votaciones, todo el mundo dice que es culpable, claramente, menos un hombre, que dice que no está seguro. Y poco a poco va a usar toda su retórica para convencerlos a todos. Primero va encontrando el punto débil de cada uno de ellos para convencerles de que está equivocado. Y claro, uno se pregunta al final, entonces, ¿qué ha ganado, la verdad o la retórica? Es muy interesante esto. Sí. O sea, y vale para casi todo hoy en día. Y en cuanto a películas, en cuanto a libros, bueno, pues un libro que me emocionó en su momento y que fue mi gran entrada a los ensayos de ciencia fue El mundo de sus demonios, de Carl Sagan. Es un libro que yo creo que es imprescindible que sea el primer escalón en la escalera de la epistemología, el funcionamiento de la ciencia y demás. Luego, evidentemente, este libro hay que superarlo. Yo creo que ahora, visto con la distancia y otros libros que he leído, pues es un libro sencillito y con muchos peros, ¿vale? Pero, porque por ejemplo no tiene en cuenta las creencias funcionales o simbólicas, la importancia de la religión, la importancia de las creencias falsas, pero que ayudan a coordinarnos socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Es ¿Qué como muy, libro muy, muy técnico. dirías que lo complementaría bien a este libro? Para que haga un poco de Eh, contrapeso y complemente un poco esas debilidades que comentas. Mira, pues un buen libro sobre esto es Bad Beliefs de Neil Levy. Vale. Y luego otro libro que me resultó fascinante, que nunca me acuerdo del título, que te lo comenté cuando estábamos en China, es el de que no hay que planear la grandeza. Ah, el de Por Why Greatness Cannot Be Planned. ese. Sí. Sí, yo lo he leído y es muy bueno y... O sea, lo traté en la Biblioteca Infinita que hago como resúmenes extensos de las ideas y me pareció un libro... O sea, es lo de siempre, coge una idea como que está extendida y que tú crees que es así y Ujú. la cuestiona con tantas pruebas y desde tantas disciplinas que dices, joder, a lo mejor no debería estar tan seguro de que, pues eso, me tengo que poner objetivos en todo, que la sociedad se mueve por objetivos, que realmente planeamos y nos movemos hacia adelante con proyecciones y planes y es Sí. todo un poco más azaroso, ¿no? Y de hecho tiene un capítulo sobre inteligencia artificial Sí. que abunda precisamente en lo que te estaba diciendo yo antes, de que estamos en el paradigma equivocado. Y bueno, si este te lo conoces mucho, te puedo decir A Theory of Everyone, de Michael. El apellido es indio, o sea, soy incapaz de decirlo, ni me acuerdo. Que es un buen libro sobre la inteligencia de las redes, las comunidades y cómo en realidad no somos individuos viviendo en la Tierra, sino que somos un gran cerebro. Y así deberíamos vernos. Vale. Buenas recomendaciones y bastante desconocidas, que también es un poco lo que me gusta del libro, que como que no, a mí al menos me ha sacado un poco de todas las referencias de las que iba bebiendo y me ha dado un montón de referencias nuevas que tendré que estar seguramente años profundizando en ellas. Así que nada, pues nada, hasta aquí la charla, entrevista, bueno, llámalo X, llámalo Y. Gracias por tu tiempo, Sergio. A ti por entrevistarme. Y nada, cuando saques segundo, tercero, ¿cuántos libros tienes pensados? Por curiosidad. Seguros voy a sacar este segundo libro de Sapienciología de política, como te decía, y el ¿Mm? tercero va a ser de moral. Sí. Estos seguro que van a salir. Y luego aparte tengo otros libros por ahí que son demasiados para enumerarlos. ¿Y alguno que tengas ganas aparte de esos dos? Que digas, esta idea la quiero tratar en un libro. ¿De Sapienciología dices o en Sí. general? No, de sapienciología. Seguramente todo lo que tenga que ver con el sexo. Vale. Me parece un temazo. Y de ahí se puede tirar mucho del hilo. No solamente el sexo entendido como algo reproductivo, sino también cómo nos relacionamos hombres y mujeres, hasta qué punto hay una parte biológica, una parte cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues nada, esperando los otros 3 libros como mínimo. Pues nada, gracias. Gracias a ti. Hasta la Adiós. próxima.